Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que la verdad, a mí me tiene enganchadísimo, y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a meternos de lleno en el mundo del famoseo, pero no en el sentido de estar en la alfombra roja, sino en esas pequeñas batallas, en esas ironías y, sí, hasta en las venganzas que a veces vemos entre las figuras públicas y la prensa. Específicamente vamos a hablar de un cruce de caminos, de un rifirrafe que ha dado mucho de qué hablar, involucrando a dos nombres que seguro reconocen al instante, Can Yaman y Demet Özdemir, y la intervención, o más bien, la burla de un periodista que no salió como esperaba. Quédense hasta el final porque esto tiene miga, y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y acompáñenme en esta historia. Bueno, todos conocemos a Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico y sus papeles en series que se han convertido en verdaderos fenómenos. Su trayectoria es meteórica, pasando de ser un actor prometedor a una estrella internacional en un tiempo récord. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores lo ha catapultado a la cima. Y por supuesto, no podemos olvidar a Demet Özdemir, otra estrella turca que ha brillado con luz propia. Su talento actoral, su belleza y su elegancia la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, y su fama trasciende fronteras. Como es sabido, tuvieron una relación que en su momento acaparó todos los titulares, generando un sinfín de especulaciones y comentarios por parte de los medios y los fans. Sin embargo, hoy la historia no va tanto de su relación pasada, sino de cómo una situación posterior ha puesto a Can Yaman en una posición de, podríamos decir, respuesta ante una burla periodística que ha resonado con fuerza en el universo del espectáculo. Resulta que al parecer un periodista, seguramente buscando generar polémica o simplemente siguiendo su instinto para las notas jugosas y los titulares llamativos, hizo unos comentarios sobre Demet Özdemir. Y ojo, no estamos hablando de una crítica constructiva o un análisis de su trabajo, de su talento o de su carrera profesional. No, no. Por lo que se ha rumoreado y se comenta en los círculos del espectáculo, y que ha sido amplificado por las redes sociales, estos comentarios fueron un tanto despectivos, burlones, y se enfocaron, como suele suceder en este tipo de periodismo sensacionalista, en aspectos más personales o superficiales. El objetivo quizás era provocar una reacción, generar controversia, o simplemente hacer reír a costa de la figura pública. Ustedes saben, ese tipo de periodismo que a veces raya en el acoso, que olvida la línea del respeto y que en su afán por la primicia o el clickbait, ignora que detrás de la fama hay personas con sentimientos, con vidas privadas y con el derecho a ser tratadas con dignidad. Ante este tipo de situaciones, uno podría pensar que la reacción esperada sería el silencio, la indiferencia, o quizás un comunicado escueto de parte de Demet, o de su equipo de representación, intentando minimizar el impacto. Es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, donde las celebridades prefieren no dar pie a polémicas mayores. Pero la sorpresa, y lo que ha hecho este caso tan interesante y digno de análisis, es la intervención de Can Yaman. Y no de cualquier manera. Can Yaman, conocido por ser un hombre que no se anda con rodeos, que tiene una personalidad fuerte y que además, ha defendido a capa y espada a las mujeres importantes en su vida, decidió salir al paso. Su carácter apasionado y su sentido de la justicia parecen haberle impulsado a actuar. Según las informaciones que han circulado y que han sido ampliamente comentadas, Can Yaman, al enterarse de esta burla hacia Demet Özdemir, no se quedó de brazos cruzados. La reacción de Can fue, si se me permite la expresión, una respuesta con clase, pero también contundente. En lugar de caer en la confrontación directa, de entrar en un intercambio de acusaciones o de rebajarse al mismo nivel de trivialidad y superficialidad que el periodista, Can optó por una estrategia diferente, una estrategia mucho más elevada y efectiva. Se dice que hizo una publicación en sus redes sociales, o que dio unas declaraciones a un medio de comunicación, donde sin mencionar directamente al periodista ni a Demet Özdemir, pero dejando muy claro a quién se refería y cuál era el motivo de su pronunciamiento, envió un mensaje. Y aquí viene lo verdaderamente interesante, el corazón de esta historia. Su mensaje no fue de enfado desmedido, ni de ataque personal, ni de descalificación del periodista. Fue más bien un recordatorio sutil pero firme sobre el respeto que merecen las personas, especialmente en las mujeres, y la irresponsabilidad de ciertos medios al usar su plataforma, su influencia, para denigrar, humillar o burlarse de otros.
Khan al parecer destacó la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de pensar 2 veces antes de emitir juicios o comentarios hirientes que pueden tener un impacto negativo en la vida de alguien, y sobre todo, de no usar la profesión periodística como un arma para destruir o humillar. Es como si dijera con una elegancia que desarma: estamos en una época donde debemos elevarnos, donde debemos construir y apoyar, no rebajarnos a este tipo de chismes y burlas que solo sirven para alimentar la negatividad. Lo más llamativo y aplaudido de esta situación es el hecho de que Khan Yaman, a pesar de su pasado sentimental con Demet, haya decidido defenderla públicamente. Esto habla mucho de la persona que es, de sus valores, de su concepto de la lealtad y del respeto. No se trata de una cuestión de despecho o de rencor por la relación que tuvieron. Se trata de principios. Se trata de reconocer la dignidad de otra persona, independientemente de la relación que hayan tenido en el pasado. Es un gesto que va más allá de lo personal y que se sitúa en el terreno de la ética y la humanidad. Esto, para muchos de sus seguidores y para una gran parte de la audiencia, ha sido un gesto de madurez, de caballerosidad y de principios que ha sido muy aplaudido en redes sociales y en la esfera pública. ¿Y el periodista, qué pasó con él? Bueno, aquí es donde entra la parte de la venganza que mencionábamos al principio, aunque más bien podríamos llamarla una recalibración, una lección de humildad forzada. Al ver la contundente y elegante reacción de Khan Yaman, y probablemente al darse cuenta de que su comentario jocoso había tenido un efecto contrario al esperado, generando más simpatía por Demet Özdemir y un mayor respeto por Khan Yaman, el periodista se vio en una posición incómoda, en un callejón sin salida. La audiencia, los seguidores de ambos artistas, las redes sociales, estuvieron atentas, y los comentarios negativos hacia su persona, cuestionando su profesionalismo y su ética, no tardaron en llegar. La presión mediática y la opinión pública se volvieron en su contra. Se dice que ante la presión y la evidencia de que su burla había sido mal recibida, que había generado un rechazo generalizado, el periodista tuvo que retractarse, o al menos, suavizar su postura y sus declaraciones. Algunos incluso sugieren que tuvo que ofrecer una disculpa, aunque sea implícita, al reconocer, quizás de forma no explícita pero sí clara, que sus palabras habían sido inapropiadas y habían cruzado una línea. La venganza aquí no fue un ataque directo o recíproco de Khan, sino la propia consecuencia natural y lógica de sus actos. Khan Yaman, con su intervención, expuso la bajeza del comentario, defendió la dignidad de una colega y como resultado, el periodista vio mermada su credibilidad, o al menos, quedó expuesto por su falta de profesionalismo, empatía y tacto. Fue un golpe bajo del periodista y Khan respondió, no con otro golpe bajo, sino elevando la conversación, defendiendo un valor universal, el respeto. Es un claro ejemplo de cómo, en la era de las redes sociales, las acciones y palabras de las figuras públicas, y también de la prensa, tienen un eco inmediato y un alcance global. Y como la reacción de una figura pública con una gran legión de seguidores, como es Khan Yaman, puede tener un impacto significativo en la percepción pública y en las consecuencias de los actos de otros. Fue un golpe bajo del periodista y Khan respondió, no con otro golpe bajo, sino elevando la conversación, defendiendo un valor universal, el respeto. Y pensemos un momento en la estrategia de Khan. Al no entrar en dimes y diretes, al no responder con insultos, descalificaciones o comentarios hirientes, logró un efecto mucho mayor y más duradero. Se presentó no como un atacante sino como un defensor de principios, como alguien con valores sólidos, como un profesional que respeta a sus colegas. Y la audiencia, que suele ser bastante perspicaz y que valora la autenticidad, reconoce esto. Valora más a alguien que defiende a otros, que muestra empatía y que mantiene la calma ante la provocación, que a alguien que se enfrasca en discusiones triviales y que responde con la misma moneda. Además, esta situación nos hace reflexionar profundamente sobre el papel de los medios y de los periodistas en nuestra sociedad. ¿Cuál es su responsabilidad fundamental? ¿Deben buscar siempre la polémica, el escándalo, la nota roja, o deben ser portavoces de información veraz, rigurosa y sobre todo, respetuosa? Cuando se burlan de alguien, cuando denigran su imagen, cuando atacan su vida privada bajo el pretexto del interés público, ¿qué mensaje están transmitiendo a la sociedad? ¿Qué ejemplo están dando a las nuevas generaciones que consumen este tipo de contenido? ¿Estamos fomentando una cultura de la crítica destructiva y el menosprecio o estamos promoviendo la empatía y el respeto mutuo? En este caso particular, la reacción de Khan Yaman sirve como un faro de esperanza,
mostrando que es posible navegar por el complejo y a veces turbulento mundo de la fama y los medios con integridad, con principios y con elegancia. Él demostró que se puede ser fuerte, defender lo que uno cree y al mismo tiempo mantener una cierta compostura, una cierta clase y un respeto por el otro, incluso por quien ha errado. Y es que a veces la mejor venganza no es devolver el golpe, no es caer en el mismo juego sucio, sino simplemente no jugar ese juego. Can Yaman, al defender a Demet Özdemir, no solo la defendió a ella como persona y como colega, sino que defendió a todas las mujeres que han sido objeto de burlas, comentarios sexistas y ataques personales por parte de ciertos medios. Elevó la conversación, puso el foco en un problema más grande que el de una simple anécdota de celebridades, el problema del respeto en el ámbito mediático. Me parece fascinante cómo estos eventos, a pesar de parecer simples chismes de celebridades o incidentes aislados, nos dejan lecciones importantes sobre la vida, sobre las relaciones humanas, sobre la ética profesional y sobre el poder de la influencia en la era digital. Can Yaman, a su manera, le dio una lección de profesionalismo, de humanidad y de principios a ese periodista, y de paso, a todos nosotros, sus seguidores y espectadores. Para resumir un poco lo que hemos hablado, tenemos a Can Yaman, el actor que, ante una burla de un periodista hacia Demet Özdemir, decidió intervenir. No con un ataque directo o una guerra de declaraciones, sino con un mensaje sutil pero contundente sobre el respeto, la empatía y la responsabilidad profesional. La respuesta del periodista al verse expuesto y presionado por la opinión pública y la fuerza del mensaje de Can, fue una especie de retractación, una suavización de su postura, haciendo que la venganza fuera, en realidad, la consecuencia natural de sus actos y la demostración de que la empatía y la dignidad son valores que afortunadamente, aún prevalecen y tienen un peso significativo en nuestra sociedad. Y ahora, mis queridos amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les parece que Can Yaman actuó correctamente al defender a Demet Özdemir? ¿Creen que los periodistas tienen derecho a burlarse de las figuras públicas, o existe un límite que no deben cruzar? ¿Qué pensaron de la reacción del periodista? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus reflexiones, sus puntos de vista, sus experiencias si las han tenido. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y enriquecen mucho el debate. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido y reflexivo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les pueda interesar este tema, para que más gente se entere de estas historias y de las lecciones que nos dejan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo, más análisis y más reflexiones que nos hagan pensar. Hasta pronto y gracias por acompañarme.